Muy buenas tardes. Esta es nuestra tertulia de la tarde de hoy, tertulias sobre filosofía de la ciencia. Este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates, controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nuestros encuentros son todos los jueves en hora de 6 a 8 p.m., hora colombiana. Y para quienes quieran contactarnos, pueden escribir a lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. También pueden seguir nuestras grabaciones en el canal de YouTube en /https://www.youtube.com/tertulias_filociencia/videos. Así que están cordialmente invitados. En nuestra tarde de hoy, entonces, nuestro tema a abordar se titula o tiene en cuenta el artículo titulado El modelo cosmológico estándar. Su autor, Pablo Fernández de Salas. El doctor Pablo Fernández es un físico español con un enfoque en la especialización e investigación a través de sus grados de licenciatura, maestría y doctorado en el Instituto de Física Corpuscular IFIC de Valencia, España. Entonces, el doctor actualmente pues disfruta de un contrato postdoctoral, por lo menos al momento de esta publicación, en la Universidad de Estocolmo, donde investiga sobre física de neutrinos, astrofísica y cosmología. No sé si antes de que empecemos en el tema como tal, algún colega pudo ampliar, conseguir alguna información que nos pudiera ilustrar un poco más sobre el trabajo que hace el doctor, o pues de lo contrario podríamos empezar con la temática. ¿Alguien en este aspecto? Sí, Camilo. Yo lo estuve buscando un poco pues para ver sus publicaciones. Desde el 2021 que terminó su postdoctorado, comenzó a trabajar en una empresa privada de energías, de compra y venta de energía, de todo esto. Estuve buscando el tema un poco complicado, pero desde entonces dejó como de publicar más artículos, se limitó al campo privado. Excelente, Camilo. José, ¿tú ibas a decir algo sobre el autor? No, señora. No, señora. Perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, así tienes la palabra. Un comentario ahí con respecto a lo que dijo Camilo, y eso es lo que sucede muchas veces con profesionales que se desarrollen a altísimo nivel en el campo de la ciencia básica, que después tienen que declinar sus aspiraciones por diferentes dificultades o bloqueos, y tienen que dedicarse a hacer trabajo más operativo de tipo científico, ingenieril en empresas privadas para cuestiones de orden práctico que están desarrolladas con la generación de bienes o la prestación de servicios. Y en este caso, pues parece ser que es en el campo de las energías, donde pues claro, él es experto. Muchas gracias. José. No, sí, básicamente quería preguntarles a ustedes que están más en el tema de tecnología, de ciencia, si hay algún movimiento
o una escuela de pensamiento que promueva el cómo involucrar la industria dentro de la generación de conocimiento que no esté necesariamente relacionada con el mercado, sino la industria aportándole al conocimiento científico e invirtiendo sin ánimo de lucro, digámoslo, pero sí con ánimo de aportar al conocimiento. ¿Hay algún movimiento en ese sentido o definitivamente hay un divorcio entre lo que es filosofía, ciencia y el sector productivo? Es una muy buena pregunta. Es una pregunta que puede provenir de un espacio de conocimiento basado en el principio de la ilustración. Indudablemente se observa por la intención de la pregunta. No, desafortunadamente hoy ya no sucede así. Aunque vale decir que desde los inicios de la ciencia moderna, cuando no existían los científicos, sino existían los llamados filósofos de la naturaleza, ya existían mecenas que financiaban a estos filósofos de la naturaleza para que hicieran pruebas y experimentos y después los presentaran en asociaciones nacionales sobre los fenómenos físicos con el propósito de filosofar acerca de la naturaleza de dichos fenómenos. Parece ser que con el desarrollo del capitalismo desde hace unos 4 siglos más o menos, cuando se empieza a indagar sobre la naturaleza, sobre el mundo, siempre hubo unos mecenas que financiaban la actividad de esos amantes por el conocimiento, pero con el propósito posterior de poder tener acceso a ese conocimiento y ver qué dominio podrían obtener de los fenómenos de la naturaleza para generar algún tipo de ganancia o rentabilidad o de poder. Entonces, parece ser que desde el principio no ha habido ninguna historia bella o historia romántica acerca del conocimiento científico y el conocimiento por el conocimiento, sino que siempre ha estado vinculado con la generación de algún tipo de ventaja. Y por supuesto, hasta donde yo sé, no existe ninguna organización ni movimiento que pueda estar relacionada con eso, porque justamente el hecho de hacer investigación implica tener una inmensa cantidad de recursos para poder invertir en las infraestructuras, estructuras donde tanto equipos, herramientas, máquinas, dispositivos, de alto desarrollo tecnológico están al servicio de la investigación básica y, por supuesto, aplicada, y la relación entre las dos, de tal forma que siempre han estado vinculadas con la manera de la producción dentro del capitalismo y dentro de ya sea el capitalismo individualista o dentro de los procesos de capitalismo estatal, de desarrollo de economías centralizadas, de los modelos socialistas que al final de cuentas pues fracasaron, pero eran los que tenían también ese interés por producir conocimiento para poder tener poder y generar transformaciones en el mundo físico, natural y social. Entonces, pues hasta donde yo conozco no existe eso como para dar una respuesta a José Gersaín. Primero que todo, muchas gracias, pero la misma pregunta que me inquieta mucho, pero a nivel de la investigación universitaria, el sector académico, que parece ser que como el sector productivo se ha divorciado también del fomento y por eso la producción intelectual ha venido decayendo y cada vez uno siente que en todos los órdenes nuestras universidades aportan menos y publican menos y son menos sponsors de la gente que se dedica a la investigación científica. Por lo menos investigación científica de esos niveles como cosmológicos, por ejemplo, que riman o parecen del otro mundo, ¿no? No sé, simplemente mi preocupación es que pues uno entiende que el sector
productivo que funciona a base de rentabilidad se disocie de financiar cosas como estas. Pero ¿qué podemos decir de las universidades o la universidad en general como parte del entramado de donde se genera conocimiento y desarrollo? Bueno, lo que sucede es que las universidades nuestras tienen un modelo universitario todavía muy relacionado con el siglo XIX, cuando hubo la apertura de la universidad más contemporánea, que era de carácter academicista. Son muy pocas las universidades en América Latina que vinculan en sus programas de investigación a procesos que estén relacionados con lo productivo, además porque en el desarrollo de las fuerzas productivas en América Latina, el interés no ha sido el de generar conocimiento de punta ni desarrollos tecnológicos de punta, sino más bien ser compradores de los conocimientos que ya se producen en el primer mundo y dejar que ellos sean los que inviertan, que utilicen capitales de riesgo para generar investigaciones que después produzcan resultados que puedan ser acometidos para poder tener dominio sobre el mundo material o espiritual o social y de allí generar bienes y servicios. En el caso de América Latina, principalmente las universidades, con algunas excepciones, por supuesto, lo que hacen es ser consumidoras del conocimiento que ya se produce. Entonces, la llamada investigación que se hace en estas universidades, como lo dije en algunas ocasiones, en varias tertulias, es un ritual de procesos de investigación tipo simulación investigativa, donde se enseña unas bases de metodologías de la investigación, en algunos casos pensando que existe un solo método de investigación, con algunas fundamentaciones epistemológicas en algunos casos, en otros casos sin siquiera hablar de epistemología y mucho menos de filosofía de la ciencia, sino simplemente aplicar unas reglas de cómo se formula un problema de investigación, cómo se formula el marco teórico, cómo se ejecuta determinado tipo de trabajo de laboratorio, pero siempre en términos de simulación y simplemente replicando procesos de investigación que ya se han hecho hasta décadas antes en universidades o centros de investigación del primer mundo. Eso es lo que sucede y es lo que pues caracteriza el carácter de la dependencia cultural y académica en los países de América Latina, y no me cabe duda pues que en África ocurre otro tanto, de pronto en algunos países del Medio Oriente que siguen dependiendo de Occidente, y eso es lo que acontece. Por eso lo que vamos a ver en el día de hoy, que tiene que ver con astrofísica y cosmología, tiene que ver con estudios que se hacen en países del primer mundo. Y lo que hacemos nosotros, simplemente reconociéndolo así, porque así es que hacemos una réplica de esto para por lo menos estar informados de cómo se está en materia de astrofísica y cosmología, que son los temas que hoy tocamos, por lo menos en las teorías más avanzadas en el mundo. Hoy se presenta esta del modelo estándar, pero quiero decirles que a raíz de los estudios sobre el modelo estándar que hice para sacar este artículo de este profesor español, también indagué otros artículos porque es que hay algo nuevo que sucedió acerca de un vacío cósmico cercano a nuestra galaxia, pero de eso les hablaré más tarde. Entonces te pido el favor, José Gersaín, cierras el micrófono y pues vamos a dar paso, y muchas gracias, claro está, a tu comentario y pregunta tan interesante como siempre. Entonces, para que podamos dar inicio con ello a nuestra temática seleccionada hoy, en la cual pues específicamente que estamos hablando del modelo cosmológico estándar, voy a hacer como la primera partecita para darle nuevamente la palabra a Luis Francisco. Pues constituye uno de los pilares de la física moderna,
Gracias a la combinación de la relatividad general y el modelo estándar de la física de partículas, pues esto hace posible acomodar una larga lista de observaciones cosmológicas. Para ello, resulta necesario considerar un universo en expansión en el que encontramos ingredientes tan misteriosos como la materia y energías oscuras. Esta es como una abrebocas que nos hace aquí el autor a través de su exposición, y pues en tal sentido pues te doy la palabra, Luis Francisco. Gracias. Bien, hacía mucho tiempo que no trabajábamos dentro de la tertulia componentes referidos a la astrofísica, cosmología, o utilización de las teorías de la física a nivel cosmológico. Entonces, esa que sea la oportunidad nuevamente para desarrollar una tertulia que tenga que ver con estos temas y que nos invite a exprimir un poco nuestra imaginación, seguramente a hacer una ampliación de nuestras maneras de entender en el espacio-tiempo en el que estamos dentro del planeta Tierra, y por supuesto proyectarnos un poco más hacia allá. Es un buen ejercicio intelectual, es un ejercicio de imaginación. Vale decir que entonces el hecho de que el universo actual, tal como lo observamos con los instrumentos que se poseen actualmente, procede de un estado en el que sus componentes estuvieron sometidos a altísimas densidades y temperaturas en un principio supuestamente inicial. Y hoy está esto pues contrastado empíricamente, habida cuenta de las mediciones que se han podido tomar utilizando distinto tipo de instrumentos en la observación astronómica y astrofísica. Para el gozo de los físicos todavía tiene algunos retazos por coser, llamémoslo así. El rompecabezas no está completado, lo cual significa que podemos seguir disfrutando, haciendo ejercicios sesudos en busca de esa teoría que abarque absolutamente todo, sin ningún tipo de fisuras, que nos permita tener una comprensión mucho más completa acerca del universo en el que nosotros supuestamente habitamos, cosa que nos lleva justamente a pensar en los procesos de pensamiento en términos de filosofía de la ciencia, de las concepciones del realismo y el antirrealismo científico, por ejemplo, acerca de la naturaleza de la existencia, acerca de la naturaleza del carácter holográfico o no holográfico del universo, y otras teorías que sobre este aspecto se han señalado, incluso que rompen con la imaginación común de nosotros los seres humanos. Bueno, pero lo cierto es que hasta ahora todos los datos con base experimental están sorprendentemente de acuerdo con el llamado modelo cosmológico estándar, que explica la evolución del universo desde este estado inimaginablemente concentrado hasta lo que vemos en la actualidad cuando nuestros telescopios apuntan al cielo. Bueno, y vale la pena entonces preguntarnos a qué nos referimos pues cuando estamos hablando del modelo cosmológico estándar. Este modelo, que es el lambda, el modelo cosmológico estándar, como también se le conoce, cuyas siglas vamos a intentar explicar más adelante en la medida en que está nuestra comprensión, pues nos dice qué ingredientes hay en el universo y cómo han evolucionado con el tiempo. Al ser un modelo que pretende explicar el comportamiento de todo el universo, es evidente que solo lo podrá hacer un científico apoyándose en grandes teorías. Bien, pues ¿cómo hablar del universo? Vamos a ver, entonces, es hablar de todo lo que existe
a veces olvidamos que esto engloba mucho más de lo que somos capaces de captar a través de nuestros sentidos. ¿Esto qué significa? Aquí hay un elemento de orden epistemológico y filosófico científico, y es que vamos a hablar de algo que nos pone en los límites de nuestra propia imaginación y capacidad comprensiva. Tanto que el universo no es solo aquello que llena el espacio a través del tiempo, sino que también es el mismo espacio-tiempo en sí mismo. Tratando de poderlo entender, tengamos una olla en la cual echamos agua. Entonces nos referimos al agua, que sería aquello que está conteniendo el universo, pero también nos estamos refiriendo a la propia olla, es decir, el armazón en el cual está montado el universo, que en este caso es el concepto espacio-tiempo, que lo propuso la teoría general de la relatividad de Einstein. Como primera clasificación, entonces, se podría decir que el universo se compone de un conjunto de elementos y también del propio recipiente que lo contiene, tal como con el ejemplo burdo que yo estaba dando. Y todo hoy está, por supuesto, entrelazado de manera que lo que le ocurra al recipiente afecta al contenido y también viceversa. Esta relación se explica y se estudia a partir de la conocida teoría general de la relatividad, pues que fue la obra maestra del físico alemán Albert Einstein. Recordemos que la teoría general de la relatividad es una teoría física desarrollada por Einstein en 1915 que describe la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía, concepción que cambia totalmente el concepto de Newton acerca de la gravedad. Aquí el asunto es como si la gravedad generara, como cuando tenemos unas esferas, por ejemplo, sobre una sábana, y las esferas que tienen más volumen generan honduras en la sábana, lo cual hace que aquellos elementos o esferas, por ejemplo, que puedan haber, que son más livianas, pues se van hacia las honduras donde están las piezas o esferas más pesadas o de más masa. Entonces, detengámonos a pensar en un momento, en ese instante, y les decía que acudamos a nuestra imaginación. Hemos definido el universo como el conjunto de contenido y contenedor, y hemos afirmado que hay cierta relación entre ambos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿significa esto que el espacio-tiempo como recipiente del cosmos se ve afectado por las cosas que contiene el mismo cosmos? Y la respuesta es simple, es sí. De hecho, ¿quién no ha oído hoy en día aquello de que los objetos curvan el espacio debido a su masa, entendida masa como cantidad de materia, y que precisamente debido a esta curvatura del espacio-tiempo, los distintos objetos masivos se atraen, que era como un poco como el ejemplo que yo estaba dando acerca de de la sábana con las esferas? La gravedad no es más que una manifestación de esa interacción entre el recipiente y el contenido. El Sol curva el espacio-tiempo debido a su masa y la Tierra orbita a su alrededor siguiendo esa curvatura. Sin embargo, la relación que el espacio-tiempo y las distintas componentes del universo tienen entre sí va más allá de la gravedad. Desde el Big Bang, que es el concepto y teoría que se tiene del inicio del universo, este se ha ido expandiendo y el ritmo al que se produce esta expansión ha ido variando con el tiempo en función de qué componente ha sido la dominante en cada época cósmica. Para entender esto, debemos comprender que la expansión no significa simplemente cómo cabría pensar que los residuos de la explosión se alejan entre sí, haciendo que el horizonte del universo quede cada vez más alejado.
razonemos por un momento literalmente fuera de la caja de pensamiento que habitualmente tenemos nosotros. Intentemos fijar nuestra imaginación en lo que tratamos de describir porque está más allá de lo que habitualmente pensamos. Imaginemos pues que somos capaces de salir del universo. Sabemos que no es posible porque estamos dentro de él. De situarnos como un observador externo. Incluso podríamos pensar como en términos de como si fuésemos un dios, inmune a todas las restricciones que las leyes de la física nos imponen. Que seamos capaces de ser omniscientes, de saberlo todo, capaz de ver todo lo que ocurre en el momento mismo que está ocurriendo. Y ahora imaginemos que el cosmos es un globo lleno de estrellas y galaxias. ¿Qué significa entonces que el universo se expanda? Desde nuestro lugar privilegiado por fuera del universo como observadores y gracias a nuestros momentáneos poderes, llamémoslo así, divinos, veríamos que esas estrellas, esas galaxias que son ese conjunto de estrellas que están aunadas y que tienen ciertas formas, realmente se alejan unas de otras, pero no porque mantengan el impulso inicial de una suerte de explosión que ocurriera hace 14.000 millones de años, sino porque el propio recipiente, es decir, el propio globo, el cosmos, es el que se expande. Y entonces también podemos imaginarlo de la siguiente manera, aquí en términos caseros. Recordemos estos globos que utilizamos en las fiestas de cumpleaños. Inflémoslo un poquito y ya inflado un poquito empezamos a dibujarle como si hubiesen galaxias, las formas de las galaxias espirales unas cerca de otras, por toda la superficie del globito. Hecho eso, que puede ser un trabajo un poquito dispendioso, pero lo hacemos con bolígrafo, cojamos nuevamente por la boquilla la bomba y empecemos a inflar. Y vamos a ver que la bomba, que en este caso sería esa estructura espacio-tiempo, empieza a dilatarse, 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 y entonces vemos aparentemente que esas galaxias que dibujamos en la bomba se empiezan a distanciar unas de otras. Y entonces vemos que ese globo, entiéndase, el cosmos, se expande. O sea, la bomba se expande y que en esa expansión vemos que empiezan a haber distancias entre las galaxias espirales que estuvimos dibujando unas al pie de las otras. Que el universo se expanda significa entonces que es el propio espacio el que se dilata, siguiendo el ejemplo de la bomba que estamos dando, con un ritmo de dilatación dependiente de una componente dominante en cada momento. Como se dan cuenta, tenemos que estar haciendo aquí todo un ejercicio de imaginación para poder entender globalmente qué es lo que ha venido ocurriendo en el cosmos y que ha permitido a los astrofísicos y los cosmólogos poder generar un modelo de comprensión explicativa de cómo funciona el universo. Entonces, automáticamente nos viene a la cabeza una pregunta. ¿Por qué no notamos que nos hacemos más grandes? Si el espacio se está dilatando, ¿por qué no tengo la impresión de que los átomos de mi cuerpo se alejan entre sí? O esa expansión, ¿cómo es que se da? ¿Por qué la distancia entre el Sol y la Tierra no es cada vez mayor? Bueno, esto se debe a dos motivos, de acuerdo con los desarrollos teóricos que han sido también con base experimental de las mediciones que se han hecho. El más importante es que la expansión actual del universo sucede muy lentamente. Nuestra altura apenas aumentaría 1 milímetro en el periodo de 1 millón de años si se hace un cálculo comparativo de la expansión universal relacionándolo con los átomos y moléculas del cosmos, dentro de las cuales pues, nuestro cuerpo físico está configurado.
Y el segundo componente sería que el efecto de las fuerzas electromagnéticas y nucleares que mantienen unido nuestro cuerpo, pues contrarrestan con creces el valor de la fuerza producida por la expansión. Recordemos que existe algo que se llama la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene la cohesión entre los átomos. Y ese sería lo que contrarreste esa expansión. Pues lo mismo sucede con las fuerzas gravitatorias en el caso del sistema solar, que son suficientes para evitar una drástica separación de los planetas debido a la elongación del entramado espacial que los separa. Aún así, podemos saber que el universo se expande porque las distancias intergalácticas son tan gigantescas que el efecto, si bien pequeño a nuestra escala, pasa a ser relevante a escala cósmica. Si ya hemos sido capaces de desglosar el universo como un contenedor con su contenido, pasemos ahora a una catalogación de los componentes que lo habitan. Dicha catalogación la haremos de una manera muy general, centrándonos únicamente en los aspectos más importantes que se tienen en cuenta dentro del modelo cosmológico estándar. De esta manera nos encontramos con 3 tipos de componentes. Vamos a mirarlos. Son, por un lado, la radiación, por el otro lado, la materia. La radiación que tiene que ver con todo el asunto de las ondas, ¿no? El segundo, la materia, que tiene que ver con la captación de átomos y moléculas, tal como las conocemos, de los distintos elementos químicos que tienen una expresión física que conocemos con sus propiedades y características, y con algo que denominamos energía oscura. La radiación comprende todo aquello que se comporta al igual que los fotones de manera relativista y, por supuesto, están relacionados con aspectos que relata la microfísica del comportamiento de las subpartículas atómicas. Es decir, son las partículas que se mueven a velocidades muy cercanas a la de la luz, incluyendo los propios fotones. La materia, al contrario, abarca aquellas partículas y sus composiciones que se desplazan a pequeñas velocidades. Las estrellas, el polvo intergaláctico e incluso nosotros pertenecemos a esta categoría, sin dejar de contar con todas las masas correspondientes a tanto las propias estrellas como las masas de los componentes planetarios, los satélites que tienen una materia densificada y cohesionada. Por último, pues estará la energía oscura, que es, llamémoslo así, un ente esquivo que se escapa dentro, como el agua entre los dedos de los investigadores de la cosmología y la astrofísica. Aunque podemos detectar su influencia en los experimentos, y es esta energía oscura responsable de que la expansión hoy en día se esté acelerando. Yo voy a mostrarles, vamos a ver si es posible acá. Perdón, Francisco, sí, ya que mientras buscas ahí, el doctor Trejo levantó la mano y no sé si eso te dé también como para ir mirando con lo que no hay ningún inconveniente, sí, estaría bien. Entonces, ya, es que voy a hacer aquí una... No hay problema. Sí, señora. Listo. Doctor, tiene usted la palabra y eso también mientras tanto Luis Francisco va preparando lo que él tiene para mostrarnos. Tiene la palabra y bienvenido. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, señor. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué pena interrumpir. De pronto se me puso la manito activa, pero pues me parece interesante después de un tiempo que me vuelvo a vincular. Gracias. Esta mañana
escuchaba una reflexión precisamente sobre la frase que planteaba Carl Sagan sobre nuestras existencias y nuestras razones de ser y de estar en el mundo, en el cosmos, como un polvo de estrellas, ¿no? Entonces me surgía la pregunta precisamente ante las reflexiones en este momento que se están haciendo de qué sentido, ¿sí?, científico o bueno, epistemológico tendría eso de decir somos un polvo de estrellas, ¿no? O somos materia estelar, o somos el resultado de la unión de átomos que nos ha permitido tener existencia. Simplemente como en este momento por inquietarme por esa frase que siempre se ha dicho, somos polvo de estrellas, en virtud de que, pues bueno, no sabemos, o digamos, se tiene conocimiento de lo que producen las estrellas o lo que son los polvos estelares en el universo, sí, sí, bueno, digamos, me surge esa inquietud únicamente. Gracias. Gracias, doctor Trejo, y me encanta poder volver a tenerlo en la tertulia después de tanto tiempo. Es una alegría y un honor también. Bueno, esa expresión, que es una expresión poética que vino dentro de la serie de Cosmos del profesor Carl Sagan, está relacionada con el hecho de que al principio, donde se supone está el concepto de origen del universo en la teoría del Big Bang, al principio estaba aparentemente una nada absoluta de un horizonte de particularidad de concentración de materia, energía, espacio-tiempo, que hace una inmensa explosión, y por eso el Big Bang, que genera una aparición de energía plasma, donde no hay materia, hay una difusión de energía que a partir de su expansión va generando una serie de coagulaciones, llamémoslo así, que permiten ir formando neutrinos, fotones, átomos, una materia oscura que son átomos sueltos, pero en un estado muy primario, distinto de los átomos a los que me estaba refiriendo anteriormente, y posteriormente una energía también oscura relacionada con la materia oscura, y que estas son como el origen de después agrupaciones de átomos y formar a través de las relaciones de gravedad, espacio-tiempo, núcleos que van generando nuevamente estrellas con la capacidad de elevar las temperaturas por las velocidades que se están teniendo las partículas, de las cuales entonces surge el concepto de polvo de estrellas, y que las estrellas pues generan posteriormente procesos de formación de sistemas, sistemas de planetarios a su alrededor, y dentro de ellos la posibilidad de generar estructuraciones de la vida. Es más o menos esa es la idea. Y tal como ustedes lo pueden estar viendo, la composición del universo cuando apenas tenía 380,000 años, que sería, digamos, aquí en esta gráfica, y la composición actual, que sería en esta otra gráfica, en términos de la densidad de la energía de sus principales componentes, que son neutrinos, fotones, átomos y materia oscura. Además de la energía oscura, en el lado izquierdo, los átomos comprenden la materia visible, que no es oscura, y tanto fotones como neutrinos forman parte de la radiación en la figura de la izquierda. Entonces, creo que esto nos permite entender un poco
en términos de imaginación lo que ocurre o lo que pudo ocurrir en su momento al principio. Y de alguna manera podemos entender entonces lo que había venido sucediendo y que es la mejor explicación que en este momento tenemos. Además de la energía oscura, entonces hay pues otra componente de la que también desconocemos su composición, pero cuya presencia reconocemos al contrastar ciertos datos experimentales. Se trata de un subcomponente muy importante de materia que se conoce debido a que no absorbe ni emite luz y es entendido como materia oscura. Entonces, en las galaxias es la componente principal y podemos comprobar su presencia, por ejemplo, al observar que el gas de la periferia gira a una velocidad superior a lo que esperaríamos a partir de una masa visible. Y si gira es porque debe haber algo allí que en términos de gravedad hace que haya mayor movimiento, presuponiendo que tiene una gran masa que hace que el gas interestelar se mueva. De esas tres componentes del universo, recordemos, radiación, materia y energía oscura, que actualmente está operando, tanto la radiación como la materia normal se conocen en gran medida. Claro, porque es que son las que nuestros instrumentos nos permiten detectar. Tanto es así que su estudio ha dado forma a una de las teorías más exitosas de la física, que es el llamado modelo estándar de la física de partículas, que tiene que ver con esta estructura de 27 subpartículas atómicas, del cual alguna vez estuvimos aquí hablando en alguna tertulia y que tal vez más adelante volvamos a tomar para seguir aprendiendo, porque en este ejercicio de la filosofía de la ciencia, a los que somos estudiosos de la filosofía de la ciencia, nos corresponde, es nuestro deber tener una visión general sin ser especialistas, pero sí nos toca tener una visión general de las distintas teorías de las distintas ciencias. Los detalles de esta teoría, sin embargo, los dejamos para otro momento, en otra tertulia, como les decía. Lo importante es que de las componentes del universo, solamente la energía oscura y la materia oscura permanecen sin una buena explicación teórica. Y como observaron ustedes en la gráfica, resulta que hoy por hoy la materia oscura ocupa el 23% de la masa del universo y la energía oscura el 72%. Realmente, la parte visible del universo solamente corresponde al 4,6%. O sea, lo que podemos ver a través del Hubble o a través de este último telescopio que hemos colocado más allá de la Luna, solamente podemos captar el 4,6. El resto lo podemos indirectamente captar a través de las mediciones que obtenemos sobre lo que es visible. Bueno, entonces llegados a este punto es cuando por fin podemos entender qué es el modelo cosmológico estándar. Hemos dividido el universo en contenido y recipiente, ya lo dijimos, y hemos mencionado que las principales características del recipiente, así como algunas de sus interacciones con el contenido, se explican dentro de la teoría de la relatividad general. Después, pues el contenido lo hemos subdividido en tres componentes de los cuales la radiación y una parte de la materia normal, llamémoslo así, están explicadas en gran medida gracias al modelo estándar de la física de partículas. La energía oscura y la materia oscura, sin embargo, no están completamente determinadas de forma teórica, aunque la información experimental es suficiente para caracterizar algunas de las propiedades de estas dos incógnitas que estamos mencionando. Esta caracterización es precisamente la que da lugar al modelo cosmológico estándar. Entre los experimentos que han arrojado cierta luz
hacia el conocimiento de los elementos oscuros destacan los que estudian el ritmo de la expansión del universo, porque ahí hay un ritmo, una velocidad, pues como la expansión se ve afectada de manera distinta por sus componentes, del mismo modo, esta influencia cambia según las propiedades que los ingredientes puedan tener. En concreto, pues de esta forma sabemos que la materia oscura es mayormente fría, lo que significa que sus velocidades no fueron demasiado altas en épocas tempranas del universo. En inglés, materia oscura fría se entiende como cold dark matter, da lugar a las siglas CDM. Y en efecto, podemos decir que la energía oscura parece ser compatible con su expresión más sencilla, lo que se conoce como la constante cosmológica y se expresa en las ecuaciones con la letra lambda. Vale decir que esto se da así porque recuerden lo que les dije. Realmente la cantidad de materia oscura y energía oscura constituyen cerca del 95% de toda la cantidad de lo existente en el universo. Entonces, en ese sentido, pues podemos entender estas dos componentes cuyas propiedades pues aún no están completamente fijadas. Podemos decir en definitiva que el modelo cosmológico estándar es el conjunto de las teorías y elecciones sobre los constituyentes no ligados teóricamente que explican en mejor medida y de la manera más sencilla posible la recopilación de los datos experimentales en el marco de un universo en expansión. Y en esto debemos entender lo siguiente, que siempre las teorías científicas no son espejos de la realidad, sino son formas de explicación de cómo opera la realidad en la medida en que podemos captarla, en la medida en que podemos medirla, en la medida en que podemos interactuar con ella. Hasta ahí sería la explicación básica del modelo estándar de tipo cosmológico. Y en este momento, pues estaría básicamente presentada la idea fundamental que quería hoy colocarles a ustedes y para que con ello hagamos algunos comentarios de orden filosófico, habida cuenta pues que no somos ni astrofísicos ni somos cosmólogos, tenemos alguna formación en cosmología, pero ante todo pues podemos hacer reflexión filosófica. Tu micrófono, Astrid. Ya. Sí, hay en relación a esto que tú nos estás mencionando y pensando en términos, bueno, filosóficos y también epistemológicos, así como se estaba explicando a través de este modelo estándar, cómo dentro de esta hipótesis que tenemos de cómo funciona y cómo se está expandiendo el universo, también es cierto que frente a esta misma se han planteado otras teorías en juego. O sea, como para mostrar que esto no es la única, ni es la, pero que sí ha sido la más robusta, o por lo menos la que de una manera como más certera nos ha ayudado a entenderlo medianamente, ¿no? Porque pues está, o sea, lo que quiero mostrar o decir es que está dentro de las posibilidades el hecho de que con estos elementos que nos da la experimentación, la forma como tratamos de entender la totalidad de este mundo o de este cosmos que conocemos de manera física, pues que eso también nos pone en el pensamiento de que esa exploración de la astrofísica y de cómo estamos como configurados, pues nos abre también la posibilidad a que se abran también otras opciones de teorías basadas en términos de la física y en términos de esto que nos está explicando las condiciones espaciotemporal. Esto para mostrarlo de que así de expansivo como es el cosmos, también es de expansiva la manera de observar el cosmos como un objeto
que no es algo estático, y que para ello pues lo que nos permite todo esto es hacer unas observaciones que tienen una dificultad y que no pueden hacerse de manera pues tan directa o en algunos casos por la misma experimentación científica como se hacen en otro tipo de disciplinas. Y eso genera con ello pues un constructo, una forma de ver cómo se opera en la forma contemporánea para entender la cosmología de una manera que nos permita entender algunas cosas, algunos elementos, pero que con ello no estaríamos dando pues la última palabra, ni sería esto lo único, y que entender esto en una perspectiva de como una posibilidad también de lo filosófico, en lo que tú nos estabas haciendo la reflexión, porque también nos hace entender a nosotros mismos como los seres inacabados y aún como esa parte de la investigación o de la búsqueda cada vez más profunda de quiénes somos al tratar de entendernos como parte de este cosmos. Es lo que voy a plantear. Luis Hernando. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, sobre esta, a mí la lectura me pareció muy interesante porque fui una persona que vio mucho los programas de Carl Sagan y al leer pues recordé esos programas, y para entender un poco esas cosas tan complejas uno recurre más como a la imaginación, que pues obviamente uno no tiene formación de físico. Me parece que el descubrimiento de que el universo está en expansión es determinante, digamos, la aceptación de esa premisa. Leí en alguna parte que Einstein alcanzó a prever que el universo está en expansión y hizo como alguna rectificación sobre sus ecuaciones iniciales. No sé si Luis Francisco nos pueda corroborar esto. Segundo comentario que quería hacer es que el Big Bang, pues claro, es una teoría bastante plausible para explicar el comienzo del universo, pero yo quería plantear esta cuestión. El Big Bang yo lo entiendo como una explosión de un juego pirotécnico en la oscuridad de una noche. Me lo imagino un poco para ponerlo gráficamente, y me hago la pregunta si ese trasfondo negro de la noche es la nada o es una estructura espacio-tiempo. Es decir, filosóficamente es inquietante esa pregunta de la nada, de si existe la nada, pues para plantearlo, de si existió la nada y si el Big Bang es una ruptura con la nada o es una explosión dentro de, que también es complicado entenderlo así, sobre una estructura espacio-tiempo. Sí. Bueno, digamos como pregunta central que me sugirió la lectura, pues al pensar sobre estas cosas. Y quería preguntar hacia el final, me parece que también cabe la pregunta de si antes del Big Bang, ¿qué era lo que existía? Entonces, digamos, ese es un problema de fondo, no es la pretensión de resolverlo hoy, no lo han resuelto los filósofos, pero sí que conversemos al respecto. Sí. La pregunta que haces acerca de la nada, claro, es una pregunta que ya no es científica, sino que es filosófica. Por supuesto, la nada, definir la nada, nos acerca a la idea de la inexistencia. Se supone que el núcleo de inicio del Big Bang es una singularidad que aparece en medio de la inexistencia.
espero ser lo más claro posible. En medio de la inexistencia aparece una singularidad. ¿Qué es una singularidad? Es algo que es muy particular que emerge. Emerge en medio de lo que no hay. Y hay una inmensa explosión que genera esa historia que se ha intentado documentar de 13.800 millones de años, que a partir de las mediciones que se han hecho acerca de la radiación cósmica de fondo, se puede medir, que es lo más lejano que se ha podido encontrar en la medida en que el efecto Doppler de medición de la radiación ha permitido obtener 13.800 millones de años de existencia. Ahora, esa pregunta, tremenda pregunta, es una pregunta que es intrigante y es de las más desafiantes para la ciencia. Pues la razón principal es que el Big Bang, según nuestra comprensión actual, marca el inicio del espacio y el tiempo. Por eso yo les decía de la inexistencia, porque el inicio del espacio-tiempo y toda la materia y energía que conocemos, pues aparece en esa singularidad. Si intentamos hablar acerca de antes del Big Bang, estamos intentando aplicar conceptos como tiempo y espacio a una época en la que estos conceptos no podrían existir, tal como los entendemos actualmente. Entonces, vale la pena decir por qué es tan difícil responder esto. Porque es que hay unos límites de nuestras teorías, Luis Hernando y queridos amigos. Nuestras teorías físicas actuales, como la relatividad general y la mecánica cuántica, no están diseñadas para describir condiciones tan extremas como las que existieron en el momento del Big Bang o antes. Y por eso estaba yo hablando acerca de la inexistencia. Ahora bien, la naturaleza del tiempo. Si el Big Bang fue el inicio del tiempo, no tendría sentido preguntar qué ocurrió antes, porque antes no había tiempo, entonces no podemos hablar de antes. ¿Me entiende, Luis Hernando? Es que es súper compleja porque lo hacemos bajo las estructuras de espacio-tiempo, que es con las cuales está estructurada nuestra comprensión, nuestra conciencia. Sería como preguntar qué hay al norte del Polo Norte, llamémoslo así. Y lo otro, pues que ya mencioné, que es la singularidad. Según algunas teorías, el universo antes del Big Bang podría haber sido una singularidad, un punto de densidad infinita en medio de la inexistencia. Sin embargo, las singularidades son un límite de nuestras teorías y no proporcionan una descripción completa de lo que pudo haber ocurrido. Miremos algunas teorías propuestas. A pesar de estas dificultades que genera tu pregunta, mi querido Luis Hernando, los científicos han propuesto diversas teorías para tratar de abordar la cuestión. Hay una que se llama la inflación cósmica. Esta teoría sugiere que una fracción de segundo después del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial extremadamente rápida. Y algunos modelos inflacionarios proponen que nuestro universo podría ser solo uno de muchos universos burbuja que se forman continuamente en un multiverso, pero un multiverso que está basado en la inexistencia. Estarían las teorías cíclicas. Estas teorías sugieren que el universo pasa por ciclos de expansión y contracción y que el Big Bang podría haber sido el inicio de un nuevo ciclo. Y esto nos lleva a conectar con ciertas explicaciones de carácter místico y esotérico. Ahorita recuerdo las de la teosofía, de las cuales en alguno de los escritos Madame Petrovna Blavatsky señalaba en la doctrina secreta acerca del hálito del espíritu.
que los universos, el hálito de la expiración es como la expansión y la creación universal, y la inspiración es el recogimiento del universo para después hacer nuevamente un ejercicio de expeler, inhalar, como una respiración, y generaría el concepto de una teoría cíclica de un cosmos como respiración, que se relaciona con algo que está escrito en el primer tomo de la doctrina secreta de la obra de Madame Blavatsky, acerca de sus comentarios sobre otro libro mucho más antiguo que se llamaba Las estancias de Xian, que se supone que es un libro supremamente antiguo que hablaba acerca de los ciclos de las eternidades antes de que las existencias fueran y cosas por el estilo. Tenemos otro tipo de teorías que son las teorías de cuerdas y la gravedad cuántica, y estas teorías intentan unificar la gravedad con otras fuerzas fundamentales y ofrecen posibles escenarios para lo cual puede haber ocurrido antes del Big Bang, pero en ese sentido son muy fragmentarias y no están configuradas de una manera que puedan tener probidad experimental, y no las podemos asumir como suficientemente óptimas en este momento para dar esa explicación. Eso sería lo mejor que puedo decirte, Luis Hernando, frente a tu pregunta. De acuerdo. Es la pregunta la que de pronto tiene validez. La respuesta sí, pues obviamente es difícil, es una resolución casi que se mete uno en ese terreno de... yo recuerdo, cuando me hago esta pregunta, recuerdo a Kant, a Immanuel Kant, cuando hablaba de la causa encausada. Llega uno hasta esos niveles. Sí. Ha quedado un profundo silencio. Todos meditamos. Ese es bueno, eso. Mira, José Gersaín. Tienes la palabra, José. Muchas gracias. El primer riesgo que voy a asumir en esta participación es que la invitación fue a pensar desde lo filosófico. Yo lo voy a hacer desde mi naturaleza campesina. Que filosófica también. No, es campesina, y ya lo van a ver por qué cuando haga las preguntas, porque lo que tengo son preguntas. Pues hablaste de unas medidas muy exactas, y yo le creo que la ciencia sí ha avanzado hasta el punto de medir los 13.800 millones de años, etcétera. Igual que ocurre con muchas materias que se miden con el carbono 14 y que son medidas científicas exactas, y no las puede uno rechazar porque no, simplemente porque no. Pero sin embargo, mi pregunta está en la siguiente forma. Es decir, mencionaste que utilizan telescopios. Yo digo, cuando yo nunca he estado frente a un telescopio, pero si yo me imagino, ponen un telescopio y lo apuntan a un lugar del universo y empiezan a hacer unas medidas y unos análisis de lo que observan y pueden detectar en determinado momento, pero están midiendo algo desde un punto fijo donde está el telescopio frente a un universo que se mueve y se expande continuamente. O sea, definitivamente ninguna medida sería exacta en ningún momento, sino que tendríamos millones y múltiples medidas de realmente lo que estamos viendo, porque el mismo objeto de medidas se está modificando permanentemente. Entonces, como máximo podríamos tener medidas muy relativas o aproximaciones muy imprecisas y muy cuestionables en determinado momento. Las palabras que estoy utilizando pueden sonar duras, pero pues es lo que me sale de mi campesinado. Lo segundo es que que se me ocurre es un universo que se expande o un universo que se reacomoda. Un universo que se expande en su periferia hacia afuera
y se reacomoda en sus componentes internos, yo creo que eso nos cambia completamente el tema de lo que está dentro y lo que está afuera y desde donde se están midiendo las cosas. Entonces, por ejemplo, recurriendo un poco al tema, al ejemplo de la bomba, que ponías que en la medida que la inflamos, se van separando las figuras que se pintaron. Yo diría que ahí no es que se separen, sino que se deforman. Hasta donde los contenidos del cosmos realmente, más que expandirse y moverse, lo que están haciendo es deformándose permanentemente y sigo pensando, las medidas no son las mismas. Ahora, las variables espacio-tiempo tienen una convergencia que es el de la velocidad, velocidad igual espacio sobre tiempo. Y entonces me parece ahí que como que las tres no se sabe cuál comienza, y es como una cosmología autorreferente, donde si entendí bien en la lectura o lo que acabas de explicar, Francisco, como, siempre el referente para medir la velocidad, tal vez desde Einstein, fue la velocidad de la luz. Es correcto. Es la velocidad de la luz, pero ahí surge siempre, y es un problema que yo no sé si Einstein resolvió o no, pero es que la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, eso obedece a un hecho muy importante, y es que el fotón no tiene materia. Entonces, cuando estamos mirando el cosmos desde esa perspectiva de materia, de radiación, de materia oscura, etc., y tratando de medir las velocidades como referente a la velocidad de la luz, y la luz, así como la hemos tenido o la conocemos, se basa pues en la velocidad de la luz, y el fotón no tiene materia. ¿Cómo hacemos para medir la materia a partir de algo que no tiene materia? Muy Y bien. la otra, perdóname, la otra cosa, y discúlpame, Luis Fernando, me encantó escuchar, saber que estás por ahí, estás bien. Esta lectura me trajo a la mente una anécdota por allá de hace muchos años. Yo estaba con Luis Fernando, usábamos pantalón corto todavía y jugábamos pelota en la calle. Y Luis Fernando me hizo una pregunta que pensé que le iba a hacer hoy, o quizás ya la tiene resuelta. Y me dijo, hombre José, ¿qué pasaría si mañana todas las cosas, incluidos nosotros, nos reducimos a la mitad del tamaño? ¿Lo notaríamos o no? Para que vean, Luis Fernando, lo adelantado que era, y yo no he olvidado la pregunta, no te tengo la respuesta todavía, Luis Fernando, pero creo que la charla de hoy nos puede dar alguna luz al respecto. Muchas gracias. Gracias, José Gersaín. Como siempre, mueves la imaginación y mueves las ideas con tus pensamientos, preguntas y afirmaciones. Bien, hay que precisar varias cosas. Por supuesto que nunca dentro de la astrofísica y la cosmología se habla, y de hecho actualmente en las ciencias físicas y naturales se habla acerca de exactitud. Ese es un concepto viejo de la ciencia positivista clásica, y eso ya no existe, e indudablemente estamos hablando que una inmensa cantidad de mediciones son mediciones por aproximación. Son muy pocas las que tienen un nivel de precisión, que es una precisión que no es exacta, sino es de aproximación. Eso es por primera medida. Segundo, que cuando estamos hablando de telescopios y mediciones, no son, tenemos nosotros telescopios ópticos, pero también tenemos radiotelescopios, y todas las mediciones que se han obtenido han sido a partir del nacimiento de la radioastronomía, que es la que permite hacer las captaciones radiales de la radiación, de las ondas dentro del espectro, el espectro electromagnético, y en ese sentido los aportes de la física han sido valiosos porque allí podemos hacer las mediciones con todos los desarrollos que la ciencia de la física a través del electromagnetismo, con el diseño de espectrómetros, oscilómetros y demás equipos, permiten hacer mediciones de onda. Entonces, esto se ha incorporado dentro de la radioastronomía en los llamados
radiotelescopios que inicialmente eran terrestres y con esto se hicieron las primeras mediciones, pero habían unas variaciones fuertes a raíz de la acción de la atmósfera, que no todas las veces era suficientemente limpia como para hacer mediciones que permitieran que fuesen constantes los datos. Sin embargo, la expansión del universo también es tan lenta que no es que de un día para otro cambie significativamente, pero tan terriblemente los datos para que ya no puedan aproximarse. Entonces, en ese sentido, habría que tenerlo en cuenta, además de que hoy tenemos radiotelescopios tanto en la parte óptica como en la parte radial, a nivel por fuera de la atmósfera terrestre. Teníamos el Hubble y ahora tenemos el John, ay, no me acuerdo, es este último que está más allá de la órbita de la Luna que se fue colocado. Qué pena con ustedes, no me acuerdo ahorita el nombre de ese telescopio. Que es el que ha generado las imágenes y las mediciones más precisas que tenemos hasta el momento. Y por supuesto que tenemos solamente unas construida y ya hay modelos. Gracias, mi Estelita. El James Webb. Gracias, Estelita. Muy gentil por tu información. El telescopio James Webb. Y tenemos una cartografía del cosmos con las cientos de miles de millones de galaxias que hay, con la radiación cósmica de fondo que va hasta los 13.800 millones de años luz aproximadamente, donde tenemos una visión esférica, donde estamos suponiendo que en esa expansión nosotros estamos haciéndolo desde un punto que es el sistema solar, y dentro del sistema solar, pues la Tierra. Recordemos que el sistema solar está ubicado en uno de los brazos, en una parte intermedia casi hacia afuera de la galaxia de la Vía Láctea. Y tenemos que hacer la medición allí. No estamos diciendo que seamos el centro del cosmos, pero las mediciones las hacemos desde nosotros y encontramos unos límites de 13.800 millones de años luz. Y entonces, pues en ese sentido, hacemos las mediciones. Utilizamos otros sistemas de medidas también que son los parsec, con los cuales pues podemos mirar las distancias, porque a punta de años luz no solamente hacemos las mediciones. A ver si recuerdo, pues un parsec es una unidad de medida que equivale a aproximadamente a 3.26 años luz, que eso significaría 30.86 por 10 a la 13 kilómetros. Y hay una medida mucho más comprensible o compleja, puede ser, que es el megaparsec, que es 1 millón de parsecs. Esto significa que un megaparsec es igual a la distancia recorrida a la velocidad de la luz durante 3.261.564 años. Hacemos mediciones del universo a partir de megaparsecs, que nos permite hacer una aproximación para no ir con distancias tan grandes en términos de años luz. Esto lleva a tener algún tipo de aproximación en las mediciones. Por supuesto que si hay un cambio no en los tamaños, sino en el nivel de separación de átomos y moléculas de la parte de la materia en el universo físico, es posible que no lo notemos, porque es que tenemos una estructura de autorreferencia de nuestro propio organismo en nosotros mismos. Por lo pronto tenemos un nivel de condensación de la materia que nos permite tener este tipo de percepción y comprensión que tenemos actualmente y que está basada también en la estructura morfológico-funcional de nuestro sistema cognitivo, por la estructura biológica que poseemos, con los órganos de los sentidos y después con los apoyos de tipo tecnológico que nos permiten hacer las mediciones para elaborar las teorías que explican
recordando que las teorías no son espejos de la realidad, sino son herramientas interpretativas de cómo funciona la realidad, en este caso, la realidad de lo que hemos denominado cosmos. Esto para llevar nuevamente y decirles, ninguna teoría científica es un espejo de la realidad, no dice qué es la realidad, sino que intenta explicar cómo funciona a través de modelos que son generalmente de orden matemático o algunos modelos que son de orden metafórico, de explicación metafórica, llamémoslo así. Esto para entender que la ciencia no nos dice verdades. Esto debemos olvidarlo. No, nos permite dar explicaciones que tienen cierta validez y que es una validez temporal y que cada vez más que avanzamos podemos encontrar explicaciones con una validez más rigurosa que una anterior. Recuerden ese principio que yo les he dicho que en filosofía de la ciencia se ha planteado, que es el principio de la inducción pesimista, consistente en que si viendo la ciencia del presente hacia el pasado, hemos visto que ha habido muchas teorías, muchas de las cuales se han reevaluado porque han aparecido unas que son más robustas. Eso nos permite suponer, inferir que hacia futuro encontraremos teorías más robustas y que las que tenemos actualmente dejarán de ser vigentes, lo cual nos lleva a entender que no estamos hablando de verdades, sino que estamos hablando de capacidad explicativa de las teorías en momentos de la historia humana determinado. Eso sería lo que yo tendría pues para responder. Gracias, Francisco. Pues no sé si para aprovechar y que todos vayamos haciendo alguna intervención, si de pronto Camilo en tus reflexiones, preguntas, de pronto más adelante se anime John Henry, pues no tienen que ser disertaciones, recuerden, pueden ser inquietudes, reflexiones que les haya generado el tema, con el propósito pues de que todos podamos también hacer nuestros aportes. No, pues digamos que por agregar, solo diría que a mí siempre me parece curioso que en estos temas de cosmología hay una fuerte tendencia a buscar una teoría del todo, una teoría real. Están muy enmarcados en un realismo y en un realismo algo ingenuo, diría yo. Y es una generalidad, pues algo que se puede encontrar bastante dentro de la física y de la cosmología. Tienden a unas ideas que solo se pueden proponer en esos campos. Para mí, por ejemplo, en lo particular es muy extraño, incluso no lo veo del todo bien cuando ponen estos ejemplos de imagínese que tal cosa. Esos ejemplos y esos experimentos imaginarios son nada, son cuentos, pero de ahí no pasan. Yo me puedo imaginar que hay un dios de espagueti y eso no soluciona nada. Entonces, solo como por agregar eso, es algo que siempre me ha parecido curioso de esas perspectivas, pues que obviamente son muy interesantes. Hay muchas partes que tienen un sustento empírico bastante y teórico, pues bastante estricto y bastante interesante, pero digamos que de fondo siempre tienden a esas ideas realistas, deterministas, absolutas. Camilo, bien, muy bien por lo que estás señalando. El asunto es que lo que podemos obtener en concreto son las evidencias empíricas, y lo que tratamos de hacer en las ciencias es poder acomodar esas evidencias empíricas en algún relato explicativo de carácter teórico en las cuales estas puedan ser consistentes. Pero como tú bien lo dices, esos relatos de teoría no reflejan lo que es el mundo, aunque se pretende por parte de muchos científicos, muchos en la comunidad científica internacional actual, siguen teniendo, por falta de formación filosófica y de filosofía de la ciencia en especial, ese carácter de el realismo ingenuo, de considerar que
existe un mundo independiente de la conciencia y que somos capaces de descubrirlo. Todavía se habla del concepto de descubrimiento, cuando indudablemente el concepto de descubrimiento está obsoleto habida cuenta que sabemos que lo que podemos es obtener evidencias empíricas con mediciones que no son exactas, con mediciones que son aproximadas y que nos permite ordenarlas a través de un modelo explicativo con relaciones matemáticas y descripciones en lenguaje natural. Y claro, Camilo, pues tú tienes toda la razón de encontrar eso. Lo que tenemos que admitir humildemente es que damos palos de ciego tratando de hacer explicaciones más robustas de la experiencia que tenemos los seres humanos y que por supuesto tienen algún sentido, porque cuando aplicamos varias de esas modelos de teoría en términos de aplicación, son efectivas. Y eso se ve justamente en el desarrollo tecnológico y la innovación. Cuando no funcionan en términos de desarrollo tecnológico y la innovación, vemos que esas supuestas teorías no tienen sentido y hay que reemplazarlas. Es la única manera como podemos contrastar la robustez de una teoría científica de ciencia básica, es en la medida en que sus aplicaciones tienen algún tipo de éxito. Gracias, Camilo y Francisco. No sé. Totalmente de acuerdo, y ese es el fuerte de la física, que ellos tienen bastante éxito, pues digamos lo que le pasó particularmente a este autor, que abandonó el campo académico seguramente porque el campo privado debe ser muchísimo más motivante económicamente, en tanto a contactos y diversas formas de relacionarse. Sí, sí, claro. Gracias. No sé si de pronto, John Henry, te animas o quieres escribir algo en el chat, también está bien, en la manera que tú quieras participar. Mientras se anima, hay algo que dentro del título que nosotros tenemos en el texto de hoy es en relación al tema de los modelos. Y pues esto es algo que nosotros también ya lo habíamos hablado en otros temas de filosofía de la ciencia, pero precisamente cuando nos referimos aquí a eso de este modelo, para este caso del modelo estándar, y hablando específicamente del cosmos, que es algo tan denso y tan amplio como para poderlo tratar de ajustar a un modelo, hay que tener en cuenta pues que el objeto de investigación como tal que se está poniendo aquí en juego está cambiando, está evolucionando y que es difícil también ponerle como unas leyes, a pesar de que ya se han podido establecer algunas que nos permiten dar una aproximación a cómo funciona él, pero que esas leyes además pues generan como unas tentaciones o como algo de expectativa de creer o de considerar que sería posible llegar a explicar de una manera unificada o en una sola teoría todo lo que significa el cosmos, y eso pues también es parte como de las, ¿qué se dice? Como de esas cosas que le suenan a los científicos que están acostumbrados pues a emitir y a generar leyes para explicar cómo se originó un fenómeno y luego de una manera muy completa tratar de decir cómo es ese comportamiento y decirlo de manera repetible. Y aquí tenemos pues una dificultad con el tema del cosmos, porque aunque esta teoría estándar nos explique muchas cosas, también nos está generando este tipo de reflexiones y de preguntas pues que son todavía difíciles de llegar a una última respuesta. Y con estos modelos, pues lo que hace es, sí, se da un perfeccionamiento a un supuesto, a una hipótesis que hemos llamado en este caso como la teoría estándar, pero pues que también dan una imagen del cosmos que pretende pues ser muy totalizante y que se desarrolla pues como si fuera algo que se pudiera repetir o fuera algo unificado. Y esto también pues ahí de por medio pues está que las mismas conductas que van teniendo estas estructuras galácticas y de los cuerpos celestes en un momento dado pueden cambiar y generar otras explicaciones que romperían ese modelo.
pensando en términos del modelo científico del cual hemos discutido en filosofía de la ciencia en otros momentos, y creo que eso también hace parte de esas reflexiones filosóficas. Gracias, Astrid. Pues a raíz de lo que acabas de decir, me parece que es válido volver a reiterar, de reiterar, que cuando hablamos del modelo cosmológico estándar, primero que todo, modelo se refiere, es un modelo matemático en el cual se relacionan varios tipos de ecuaciones, las cuales están explicando matemáticamente el funcionamiento de la energía en el cosmos, o sea, todo el sistema de radiación que tiene que ver con el electromagnetismo, pero tiene que ver con la materia, o sea, con el modelo, por un lado, de la microfísica, de la física cuántica, pero también de la física de Newton. Y en términos de la relatividad, con el concepto de gravedad, el concepto de espacio, gravedad, tiempo, y se forma un sistema de ecuaciones para poder explicar también ciertos resultados experimentales que muestran que hay algo que no se ve, que es energético, y hay algo que no se ve, que es de material y que es frío, hablando de energía oscura y de materia oscura respectivamente. Este conjunto de ecuaciones es lo que forman ese modelo explicativo y se le dice estándar, es decir, normal, porque es el que se ha aceptado por la comunidad científica actual. Y esto nuevamente para las inquietudes de José Gershaim, que señalaba muy válidamente. Es lo que la comunidad científica actual de la astrofísica, astronomía y cosmología tienen concebido. Eso, pero ya les mencioné que hay otras formas de explicación, como la teoría del universo oscilante o la teoría del universo inflacionario, que también tiene sus modelos matemáticos para explicar cómo funciona el universo. Pero este modelo cosmológico estándar es el que se tiene en este momento como vigente, como modelo explicativo, con este sistema de ecuaciones que relacionan materia, energía, espacio, tiempo, gravedad. Y todo lo que tiene que ver con el modelo estándar de partículas de la física cuántica, porque se reúnen todos estos aspectos para decir cómo es que funciona el universo y poder articular en ello todos los datos empíricos de las mediciones que se han hecho en astrofísica con respecto a la radiación, al comportamiento de la materia, a los efectos no observables, pero de efecto que genera la materia oscura y de la llamada energía oscura a través de lo que sí se puede ver. De ese 4.6% de lo que se puede ver hay unos efectos y entonces ahí se arma ese modelo. Eso para entender claramente que estamos en aproximaciones y ese modelo estándar es un modelo convencional de la comunidad científica de este campo. John había hecho un cuestionamiento. ¿Está en el chat? Sí, dice así. Gracias por la invitación. Realmente estoy atento a escucharles y me gusta la expresión de entender las teorías no como reflejo de la realidad, sino como instrumentos dinámicos para navegar en la vida, que es en últimas el fin de la educación. Ah, interesante. Definitivamente nuestra cosmovisión está mediada por modelos que son susceptibles de ser revaluados. Muchas gracias. Gracias a ti, John Henry. Estamos totalmente de acuerdo y se ve el carácter pro-educativo y pedagógico que tiene la afirmación de John Henry. Bueno, pues parece que digamos que en cuanto a las intervenciones de los compañeros, no habría más. Solamente quisiera agregar algo, y es que en los últimos días averigüé que
se empiezan a encontrar algunas anomalías en el último tiempo que ponen en cuestionamiento el modelo estándar. Entonces, si me permiten, voy a muy brevemente a señalar una síntesis del artículo de Indranil Banik, que es una investigadora postdoctoral en astrofísica de la Universidad de San Andrews. Señalaba ella en su artículo en inglés algo así como: vivimos en un vacío gigante, podría resolver el problema de la expansión del universo. Y entonces decía que uno de los mayores misterios en cosmología es la tasa a la que se expande el universo. Esto se puede predecir usando el modelo estándar de la cosmología, también conocido como el Lambda Cold Dark Matter, que ya mencionamos anteriormente. Este modelo se basa en observaciones detalladas de la luz residual del Big Bang, conocida como el fondo cósmico de microondas o la radiación cósmica de fondo. La expansión del universo hace que las galaxias se alejen unas de otras. Cuanto más lejos están de nosotros, más rápido se mueven. La relación de la velocidad de una galaxia y su distancia está gobernada por la constante de Hubble, que es aproximadamente de 70 kilómetros por segundo por cada megaparsec. Ya sabemos que cada megaparsec son cerca de 3 millones y fracción de años luz. Esto significa que una galaxia gana unas 50.000 millas por hora por cada millón de años de luz que se aleje de nosotros. Pero desafortunadamente para el modelo estándar este valor ha sido cuestionado recientemente, lo que lleva a que los científicos llamen la aparición de algo que se denomina la tensión de Hubble, cuando medimos la tasa de expansión usando galaxias cercanas y supernovas, que son estrellas que están en explosión. Y cuando esto sucede, pues hay un 10% mayor que cuando se predice la velocidad de expansión basándonos en el fondo cósmico de microondas, que es el que se plantea en la teoría estándar. Y esto ha permitido señalar que se han hecho mediciones cercanas a la galaxia de la Vía Láctea, donde muestra que no hay una distribución uniforme de la expansión de la materia, energía, espacio-tiempo alrededor de la galaxia de la Vía Láctea, sino que hay una especie de difusión de menos energía, de menos materia oscura y de menos energía oscura, lo cual genera como una especie de laguna de vacío que pone en cuestionamiento el modelo estándar. Entonces, sí, Luis Hernando, ya, entonces, ya te lo paso. Entonces, implicaría que la distribución expansiva del universo no es tan cierta como lo plantea el modelo estándar, porque se señala que en los casos de ciertas galaxias y ciertas supernovas, esa velocidad aumentaría en un 10%. Entonces, no habría una expansión uniforme del universo, lo cual muestra lo que decía Camilo y lo que precisamente José Gersaín en su momento señaló, de que no pueden haber un asunto de confiar en la constancia y la precisión de las mediciones. Sí, voy a escribir en el chat el nombre de la científica. Un instante, mi hermano. Decíamos que se llama Indranil Banik. Indranil Banik. Claro, y se van a encontrar artículos de ella seguramente en la web. Entonces, Astrid, por favor, ahí el doctor Trejo. El doctor Trejo. Gracias. Bueno, pues me ha parecido muy interesante escuchar pues todas estas disertaciones que nos ayudan pues a, digamos, salir de dudas, plantear interrogantes, generar nuevas inquietudes, porque el tema en sí pues da para mucho, ¿no? Tiene mucha tela que cortar, pero uno se pone a pensar en su condición de ser pensante, de tener una profesión, de preguntarse por el origen de las cosas,
por la finitud de las cosas, pues surgen, digamos, varias inquietudes, ¿no? Para mí en este momento, pues escuchándolos, hubo dos cosas que me parecieron fundamentales, junto con las explicaciones pues, que da el doctor Francisco. Una referida pues a una intervención que me hizo llevar un poco, que me hizo retroceder un poco en el tiempo, a los años 1600, cuando Godofredo Leibniz se preguntaba por qué hay algo en vez de nada, ¿cierto? Y entonces desde ahí pues han surgido una cantidad de preguntas y respuestas a, digamos, a esa pregunta, ¿por qué hay algo en vez de nada? Quizás en algún momento me escuchaba de que no habría que hacerse explicaciones tanto después, en el momento del Big Bang hasta ahora, sino antes del Big Bang, sí, que es más interesante, ¿sí? Porque es ahí donde realmente tenemos que encontrar las preguntas sobre el origen del universo, ¿sí? Y pues obviamente esas preguntas cosmológicas y filosóficas, de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces me hacía pensar pues en que históricamente ante esa pregunta se han generado una cantidad de perspectivas, recordemos, y no las podemos desconocer, esas perspectivas religiosas que sostienen o han sostenido permanentemente de que existe una fuerza creadora y entonces del universo, y pues en este caso en donde todas las cosas se contienen en ese universo. Y bueno, las perspectivas igualmente científicas, que en este caso se ha hecho pues explicaciones muy interesantes sobre estas teorías del Big Bang, sí, y que sugieren ciertos modelos y ciertas teorías para explicar precisamente por qué el Big Bang y de dónde surgió el Big Bang, si surgió de un punto como tal o surgió de distintos puntos en unas líneas de tiempo, y pues obviamente tiene una singularidad en términos de su medición, cuántos años, cuántas existencias, cuántas razones que se pueden pensar ahí en esas teorías. Y varios de los pues, científicos modernos, ¿sí? Han tratado de decir que había necesidad de unificar una teoría del todo para que se explique precisamente ese origen del universo y podamos tener mejores razones al respecto. Y bueno, pues ahí también, y es interesante para los que andamos un poco metidos en el plano de la filosofía, las perspectivas metafísicas que nos hacen pensar en lo exuberante, en lo maravilloso del cosmos, en lo contemplativo que es el ser humano en función de hacerse preguntas y darse respuestas sobre sí, de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos y precisamente cuál es el origen del universo. Sí, entonces yo creo que esa pregunta creo que no la tenemos que seguir haciendo, sí, porque hay algo en vez de nada, y si para nosotros esa nada tiene un punto de referencia, quizás en esas categorías, pues, de espacio-tiempo, sí, o en otras categorías. Y pues pensar también que desde la perspectiva, decía uno de los compañeros que está en la sala, campesinas, pues tal vez las explicaciones también míticas, las explicaciones de las distintas cosmovisiones culturales amerindias han tratado de hacernos entender pues precisamente el origen de este cosmos tan interesantes. Y obviamente pues sin desconocer pues todas las reflexiones y discusiones que hay entre la filosofía, la religión, la ciencia y todas aquellas, digamos, explicaciones que se han planteado a través de los grandes científicos que han aportado pues a decir que somos, sí, como decía al comienzo, polvo de estrellas, pero que este polvo de estrellas va configurando precisamente nuestras existencias y ello nos permite pues sentirnos parte de estas reflexiones que me han parecido muy interesantes. Para mí el tema es muy sensible y leo, digamos, todos estos temas así como en el plano de la filosofía y la literatura para no entrar más a profundizar porque ciertamente requiere ciertas categorías que obviamente tal vez no las logre desarrollar en el tiempo de mi existencia. Así es que gracias por permitirme pues entrar y compartir como estas ideas al margen, diría yo, o sea, traídas de la experiencia que se ha conversado aquí. Muchas gracias, doctor Trejo. Hay algo que su señoría está tocando y es el punto del límite de lo que es la ciencia, la filosofía de la ciencia, la filosofía general, para pasar a la experiencia mística espiritual.
Por supuesto, en la experiencia mística espiritual también hay unas explicaciones acerca de lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y dónde el cuerpo de existencia en el que estamos imbuidos, de dónde proviene, que involucraría incluso los textos religiosos de las grandes religiones acerca de las distintas cosmogonías que intentan explicar la aparición del todo. A mí me parece que es interesante ver cómo eso que se llama la singularidad del Big Bang en medio de la inexistencia, que en un momento determinado se vuelve en un fuego pirotécnico, como decía Luis Hernando, una expansión de energía, espacio-tiempo, que es básicamente energía, espacio-tiempo, que después se va convirtiendo en materia y en las distintas partes que señalamos de los fotones, los átomos y moléculas, materia oscura, energía oscura. Uno se va al versículo 1 del Génesis y hay un orden que dice hágase la luz, y la luz fue hecha. Y uno puede pensar perfectamente en una mega explosión de luz, o lo que está en las estancias del Xi'an señaladas en la doctrina teosófica, o en las distintas cosmogonías que uno puede tener de distintos pueblos del mundo, de pueblos de culturas antiguas y de culturas ancestrales, donde a través de elementos metafóricos, algunos muy sencillos, se plantea las distintas cosmogonías. Y me parece que es válido apreciarlo y tenerlo en cuenta, a pesar de que esto es un espacio de filosofía de la ciencia, pero vemos cómo aquí, llegando a los límites de la reflexión en filosofía de la ciencia, podemos ver al otro lado de la cerca estos otros tipos de explicación. Muchas gracias, doctor Trejo, que nos invitó a hacer ese tipo de pensamiento. Gracias a usted, doctor Francisco. Sí, me parece interesante, digamos, revisar también que el hombre está dentro de esas perspectivas explicativas, cosmogónicas, míticas, espirituales, y hoy en día hablan algunos de esas vueltas hacia lo espiritual para no preocuparse tanto por esa pregunta digamos, del infinito. En todo caso, el hombre siempre está echando los ojos al cielo, ¿sí? Como los grandes filósofos de Occidente, que echaron los ojos al cielo para darnos explicaciones desde sus ojos y desde su mente, sí, nuestra razón y nuestra esencia y nuestra existencia. Y quizás, pues obviamente, la idea también es regresarnos a la tierra para entender lo importante que es esta casa común en la cual construimos nuestras referencias, nuestras experiencias y nuestras formas de pensarnos como seres, como sujetos en el mundo, ¿no? Que me parece algo interesante. Y hacer ver, por ejemplo, hoy en día en el ejercicio pedagógico a los niños esta experiencia de cómo los seres humanos han pensado el universo y de qué manera se han creado todas estas teorías y filosofías y cosmogonías que obviamente nos han permitido dar explicaciones a la pregunta por el quiénes somos. De todas formas, muchas gracias nuevamente por mi intervención. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que con digamos, estas reflexiones tan interesantes y los aportes de cada uno que siempre están abiertas a nuevos temas que nos van a dar oportunidad de otra ocasión para encontrarnos, podamos dejar entonces hasta ahí el tema de hoy. Muy bien, entonces será hasta el próximo jueves, en la medida en que cada uno de ustedes pueda. Mis mejores deseos, muchas gracias por su participación. Un abrazo virtual para todas y todos, muy gentiles. Muy gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Camilo. Hasta mañana.